Buenas noches a todos. Queremos agradecerles que hayan estado pendientes de esta charla que creemos muy importante. Como todos sabemos, la Sociedad Mexicana de Salud Mental, Delegación Querétaro, busca principalmente hacer acciones que nos permitan prevenir los trastornos mentales. Entonces, en esta ocasión hemos querido invitar al doctor José Manuel Sosa Hernández. Me va a hacer favor de hacer una breve presentación de él, el doctor Andrés, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, para dar este tema, la marihuana en la juventud, mitos y realidades. O sea, qué de cierto hay sobre lo que se rumorea y qué beneficios o qué puede perjudicar, sobre todo en la juventud, y previendo trastornos mentales que pueden darse después, ¿no? Andrés, si me haces favor. Claro que sí, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Sosa, por aceptar nuestra invitación. Pues el doctor Sosa es una increíble persona antes de nada y tiene un impresionante currículum, en el cual, bueno, sabemos que el doctor José Manuel Sosa Hernández es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es psiquiatra de la misma manera por la UNAM a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, es psicoanalista por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis de México, se ha desempeñado como psiquiatra de enlace en la UMAE, en el Hospital de Traumatología de Magdalena Salinas del IMSS, psiquiatra de enlace del Hospital de Oncología de la UMAE del siglo XXI, y bueno, a la fecha es médico psiquiatra y psicoterapéutica en práctica privada en salud mental íntegra. Su currículum es verdaderamente impresionante y es un verdadero exponente de lo que es la salud mental en su máximo esplendor. Así que le agradecemos mucho, doctor Sosa, y el micrófono es todo suyo. Y gracias también por la brevedad de mencionar ya más datos del currículum. Es demasiado tiempo de haber trabajado y por eso se acumulan tanto, no tanto por los posibles méritos, sino por el hecho de que ya es un rato el que me ha permitido trabajar en estas áreas. Y finalmente, le agradezco, por supuesto, a Andrés que me haya hecho la invitación a esta presentación, porque es un tema que ha sido muy polémico en los últimos años. Y a reserva de ese tema fue precisamente que se dio la posibilidad de que un grupo de la industria farmacéutica, más bien un grupo que trabaja con la industria farmacéutica, presentara sus puntos de vista que tenían que ver con la posible, en aquel entonces, estamos hablando de 3, 4 años anteriores, de la posible legalización de la marihuana. Entonces, como ustedes ya bien saben, esto finalmente se dio con las circunstancias muy de curiosa forma a través del estado actual de la legislación a nivel federal. De modo tal que les quiero decir que hubo mucha participación de muchos grupos, pero finalmente no pudimos participar de la manera como hubiéramos querido. Perdón, déjenme conectar. De la manera que hubiéramos querido participar, y finalmente la legislación fue modificada. Lo más interesante de la modificación es que plantea una serie de circunstancias que siguen a todas partes en este momento y que yo quisiera ver la posibilidad con una serie de presentaciones muy breves en cuanto a mi nivel de presentación, que fue el trabajo original. Está en un punto interesante de trabajo, pero sobre eso nos vamos a quedar y me gustaría que nos quedáramos
con cuáles fueron los puntos de vista de la psiquiatría, de algún punto de vista así, y si la presentación me lo permite, van a ver quiénes participaron en esta situación de los puntos de vista de la psiquiatría con respecto a la legalización de la marihuana en particular. De ahí les quiero presentar, y ahora que esté la presentación, si no está así, les quiero decir que hay dos personajes desde el punto de vista profesional que en nuestro país lideraron, llevaron por delante las condiciones para que la circunstancia de hablar de la marihuana legalizada fuera diferente. Hay dos personajes interesantes así. Déjenme ver que pueda compartir la pantalla con el trabajo, con la presentación que les quiero llevar. Hay un problema ahí con el tipo de personaje que necesito echar a andar, pero vamos a ver con él. Déjenme ver si está aquí. Podemos trabajar con esta presentación, que fue la presentación que se hizo en aquella época y sobre la que nos vamos a dar, o les que voy a tratar de dar la idea de qué fue lo que pudimos hacer en ese momento. La imagen que me interesaba que vieran hace rato es esta. Ella es la doctora Nora Volkow, ¿sí? Psiquiatra, eminente psiquiatra, con una característica muy interesante desde el punto de vista de lo que sucede en nuestro país. Nora Volkow fue alumna de la Facultad de Medicina de la UNAM, no les digo en cuánto tiempo, porque van a saber también mi edad y no lo voy a hacer, pero bueno, Nora fue principalmente, y esto es la parte interesante, Nora fue la alumna de la Facultad de Medicina de la UNAM con el promedio más alto, ¿sí?, en lo que hay historia y recuento de los promedios en la Escuela de Medicina. Y para no ser demasiado encimoso con esto, les platico la otra parte. Nora Volkow es desde hace muchos años, pero actualmente es la directora del Instituto de Estudio de Drogas en Estados Unidos, siendo mexicana. No, ya luego les platico por qué no es tan mexicano su nombre, pero bueno, siendo mexicana, siendo una excelente psiquiatra, y actualmente es quien ha tratado de impedir que los países echen adelante la legislación sobre marihuana. Y a la segunda parte de la foto, que era con lo que yo empezaba en esa época, es supongo que algunos de ustedes lo conocerán. El otro es un extraordinario psiquiatra también, ¿sí? El doctor Juan Ramón de la Fuente, hijo del doctor de la Fuente que todo mundo en medicina y en psiquiatría conoce, y curiosamente, y por eso estuvo la foto como la participación importante, la doctora Volkow es el personaje del grupo que se opone a la legislación con las circunstancias que ya hemos mencionado. Y el doctor de la Fuente es, desde otro punto de vista, con una estupenda carrera profesional en la psiquiatría y en la salud mental y en la medicina, porque fue rector y director de la Escuela de Medicina y de la UNAM, ¿sí? Tienen dos puntos opuestos completamente. La doctora Volkow no ha facilitado que se legisle en
marihuana, y por lo contrario, el doctor de la Fuente es alguien que ha propiciado que buena parte de su trabajo se fuera en el sentido de la legislación y de la facilitación del consumo de marihuana de manera incidental en dos condiciones importantes. Una, la de que tiene que ver con el consumo recreacional, ¿sí? que se ha usado siempre, y la otra, el que tiene que ver con el consumo en algunos aspectos médicos interesantes. Estos son los dos personajes que para mí son particularmente interesantes desde el punto de vista de saber qué se hace actualmente en marihuana y en el uso de marihuana. Con esta idea, que era la importante que me quedara claro, les quedará a ustedes la idea un poco de hacia dónde va a dónde fue mi participación para hablar precisamente de cannabinoides, no nada más de marihuana, sino de cannabinoides. Entonces, esta sería la idea. Vámonos, déjenme ir a la siguiente. Y hay una serie de imágenes que no tienen tanto peso importante, porque se hicieron para otra presentación, pero que se las voy a dejar aquí para que tengan mayor sustento a lo que podamos platicar. Entonces, una de ellas es esta, ¿sí? Antes del año 2016, había algunos cannabinoides sintéticos, que eran un poco sobre los que vamos a trabajar, y otros que eran sustancias que podrían utilizarse en ese mismo sentido. No se metan mucho en este lío, pero lo interesante es lo siguiente. De manera química se puede producir sustancias que modifican el estado de ánimo y que se utilizan de distinta manera. Pero lo interesante de todo esto es que se usó para tratar de sustituir en este caso, los cannabinoides de origen natural, que es a donde nos importa llegar. Aquí está otra imagen que nos podemos brincar para decir que entre el año 2009 y 2016 aparecieron cerca de 80 drogas de diseño, que es precisamente lo que en el momento actual nos debe preocupar más como sociedad, porque son los que aparecen todos los días y lo que está siendo producto del trabajo de los narcotraficantes, y más que de los narcotraficantes, de los grupos criminales que empiezan a utilizar con más frecuencia drogas sintéticas. Esa era la idea inicialmente. Primero tratar de hablar de los cannabinoides de orden sintético para saber por qué se fueron tan importantes en su momento. De esa manera, los puntos clave en esta etapa sería las drogas de diseño aumentan notablemente en todas las drogas, en todo el mundo. Las drogas de diseño no son detectadas por las pruebas normales de detección de drogas y las complicaciones médicas de la utilización de las drogas de diseño, ¿sí? Tienen síntomas y producen síndromes de intoxicación y de abstinencia más importantes que las drogas naturales, entre comillas. Y esto es lo que nos ha cambiado de manera importante nuestro punto de vista con respecto a, principalmente a marihuana. Me voy aquí otra vez a tratar de hablar de los cannabinoides sintéticos, que era la parte importante, y este punto, otra vez seguimos con los cannabinoides sintéticos y cuáles son. Y empezarán ustedes a oír hablar, y lo más adelante lo vamos a ver. Cuando empiecen a oír
de sustancias que actualmente se pueden conseguir en Internet. Y prácticamente les diría que hasta incluso en Amazon, ¿sí? Y sustancias que actualmente están utilizando las personas para efectos, en la mayor parte de las veces, para efectos de mejoría de alguna condición de salud. Esto es una de las preocupaciones más importantes. Déjenme. Vamos, esto para tratar de llevar hacia acá, hablando de las complicaciones médicas del uso de drogas sintéticas similares a marihuana, estas se las dejo aquí. Hipertensión, náuseas y vómito, cones, y esto es una parte importante, ¿sí? Arritmias cardíacas, ¿sí? Rhabdomiolisis, que es toda una condición que particularmente los médicos de urgencias y los traumatólogos saben de ella, pero es la lisis, la destrucción de los músculos, hiperventilación y infarto al miocardio. Hablo de personas jóvenes, no personas que ya tendrían características para tener un infarto al miocardio. Insuficiencia renal y finalmente apnea. Déjenme y me quedo aquí para que no llegar a esta parte. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que caracterizan o justifican la sospecha del consumo de estas sustancias? Conste que estoy hablando de sustancias de diseño, pero son similares a las características clínicas que se dan en el consumidor de marihuana, o sea, en este caso, de marihuana de vegetales, pues, no de las que se producen sintéticamente. Y aquí empiezan a darse las condiciones que nos podemos mencionar. Enrojecimiento conjuntival, ustedes seguramente han oído hablar de la canción que era muy característica de Óscar Chávez, precisamente hablando de los ojos rojos de quien consumía marihuana. Y la presentación, y esta es la parte interesante, la presentación de un inicio de psicosis, ¿sí?, que no son explicadas de otra manera. Y la última parte sería la presencia también de deterioro cognitivo en una persona en la que no esperaríamos que tuviera el deterioro y solamente lo podemos aludir o relacionar con el consumo de estas sustancias. Otra vez, otras crisis importantes o síndromes neurológicos importantes, convulsiones como una forma de plantearlo, taquicardia, arritmia, hipertensión, que tampoco se explican de otra manera. Y la última parte de esta sería la presencia de signos y síntomas de intoxicación por cannabis o en relación a dos tipos, o THC, el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de marihuana, y que correspondería a las drogas de tipo marihuana de orden sintético. Vámonos para acá. Este es justamente el instituto del que yo les trataba de dejar la idea de dónde proviene y que dirige actualmente precisamente la doctora Nora Volkow. Del mismo modo, aunque es interesante plantearlo así, de la misma manera la DEA no es muy bien aceptada en nuestro país actualmente, pero la DEA es la estructura que funciona en Estados Unidos para el control del manejo del tráfico, en este caso concreto,
de marihuana. ¿Cuáles son los puntos clave? Aquí, bueno, otra vez, siempre tenemos que sospechar de alguien que tiene enrojecimiento conjuntival y plantear la posibilidad de saber si tuvo THC, la sustancia, y o si usa cannabinoides sintéticos, o si tenemos algún mal físico en esta persona, podamos tener la idea de que consume sustancias que tienen esa forma de presentación. Y aquí vamos a lo que seguramente han ustedes oído hablar, los cannabinoides sintéticos. Los más comunes actualmente, en donde es posible que los encuentren, es precisamente CBD, lo vamos a ver más adelante. Y ahora, en esta imagen, lo que me interesa es que planteemos cuáles son los síntomas más frecuentes relacionados en personas que consumen sustancias de tipo cannabinol. Ansiedad, depresión, insomnio, aumento de la craving, se llama el término de ansia, está muy feo aquí, pero fue traducido, es el craving, la necesidad de consumir la droga, el aumento del tono muscular, el aumento de las fasciculaciones, escalofríos y sudor, disminución del apetito es particularmente importante, y cefalea. Déjenme dejarlos aquí a un punto importante. La presencia de lo que está descrito aquí como aumento de la ansiedad. Olvídense de la palabra fea, ¿sí? Porque eso de aumento de la ansia es como muy españolizado, no es nuevo, no es nuestro. Pero en Estados Unidos, en inglés, a esto le llamamos craving, y que es la necesidad que tiene la persona de buscar consumo de más droga. Ya que estamos en este punto, es importante saber que este tipo de craving, de necesidad de consumir una droga, se parece a cualquier otro tipo de consumo de otra droga. Vámonos al punto más interesante, que podría ser de la segunda sustancia más importante en este caso, que sería cocaína. Y no nos vamos a las drogas más duras. Pero lo interesante es que desde este punto de vista podemos conocer o imaginar que hay personas que consumen cannabinoides, por eso me quedo con el grupo global, pero que tienen los mismos síntomas de quienes tienen consumos de otras sustancias. Esto tampoco nos produce gran interés, es el síndrome de abstinencia, no es algo que todavía nos llegue a dar una idea importante, y aquí vamos a tratar de determinar, de plantear qué pasa con las otras drogas sintéticas que tienen una similitud con los cannabinoides. Nos vamos a esa parte y nos vamos a lo que corresponde a los síntomas o los efectos neuropsiquiátricos del consumo de cannabinoides. Confusión, agitación, conducta combativa, signifique esto lo que signifique, delirios paranoides, alucinaciones y con mucha frecuencia ideación suicida. Esta circunstancia se puede prolongar a lo largo de varias semanas y requiere con mucha frecuencia de hospitalización prolongada. Les quiero comentar que en este sentido es completamente contradictorio que la legislación de salud se haya modificado en las últimas 2 semanas de una manera importante y que el principio básico sea la desaparición de los hospitales de psiquiatría. Eso es otro tema, no se los dejo de lado nada más, pero es completamente incoherente con lo que
estamos intentando hacer en otra parte. Esto es clínica, no es tampoco tan importante, pero lo encontramos también en los pacientes que tienen consumo de cannabinoides sintéticos, ¿sí? Y vámonos a esta parte. No tenemos una definición concreta en ninguno de los materiales que utilizamos para dar una idea de qué sucede en un paciente. O sea, ni en el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades con el número 10. Les quiero platicar que justamente en el tiempo que ha pasado en el uso de esta material, ahora ya no estamos en la Clasificación Internacional de Enfermedades, estamos en la CI-11, ¿sí? Pero eso no nos da mucha idea. Vámonos a ver a lo que sigue. Fitocannabinoides, o sea, aquí sí, los cannabinoides que provienen de las plantas. Concreto, la presencia de marihuana como lo conozcan. Ahora vamos a ver un poco cómo se conoce, ¿sí? Tenemos varias circunstancias, por supuesto, la más común, el fumar a través de liar un porro, como le dicen en algunos países, en otros, y a través de fumar, a través de una pipa, es también frecuente, pero también puede ser vapeado. Parece que en México ya no va a poder ser vapeado porque ahora los vapeadores están proscritos también, pero por supuesto el mercado clandestino de este tipo de circunstancias tiene que ver también con el consumo de marihuana de otra manera. Hay que dejar una clara presentación aquí de que de todas las formas de utilización de marihuana que es posible contener, la más importante desde el punto de vista de nivel de sustancia es el aceite de hashish, ¿sí? La resina, que es altamente concentrada de tetrahidrocannabinol, y por supuesto es la que tiene las peores consecuencias en la utilización, en la adicción, como en las condiciones de salud. Pero finalmente también tenemos las posibilidades de que el aceite de hashish o otra forma de presentación de marihuana sea finalmente ingerido, ¿sí? Comido. Esto es muy interesante porque si se dan cuenta en la presentación es muy fácil tomar en cuenta una brownie, ¿sí? Esta es una brownie de marihuana, por supuesto, y esta es una de las formas más divertidas o curiosas de los consumidores en brownies que tienen una poca cantidad del tipo de las tetrahidrocannabinol, pero producen sensaciones o condiciones interesantes hablando de los adictos. Y acá viene el CBD. Ustedes lo buscan y lo encuentran en Google y rápidamente se darán cuenta de que el CBD es la sustancia que supuestamente va a funcionar para impedir los efectos de la marihuana en otro aspecto. Y aquí vienen estos estudios. Les quiero decir que estas presentaciones tienen una base documental importante, aunque son presentaciones con las imágenes en particular. Cada una de las imágenes tiene un sustento de papers de investigación importantes. Entonces, ¿qué pasa en una persona que consume marihuana en cualquiera de las presentaciones que habíamos estado viendo hace rato?
Primero, es más frecuente, es más grave la posibilidad de consumo de sustancias con alto nivel de tetrahidrocannabinol. Esto quiere decir con la marihuana de mejor calidad o en el caso concreto con el uso del hashish, que es un alto nivel. Esto nos lleva a la posibilidad de que el hashish sea precisamente una forma importante de presentación de episodios psicóticos en pacientes que consumen cannabinoides. Pero nos aparece la otra, ¿sí? Que es lo que llamamos el grupo de sin semilla. Esto quiere decir, este es el grupo de las sustancias que fueron sintéticas, pero con el mismo efecto. ¿Cuáles son los puntos clave? Aquí la marihuana la tenemos muy bien identificada desde el punto de vista botánico, ¿sí? Las sustancias sin semillas son las que tienen que ver con las de orden sintético, pero los resultados pueden ser muy parecidos. Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los efectos regulares o agudos del consumo de marihuana? ¿Sí? Pueden durar hasta 8 horas, ¿sí? Los efectos generalmente aparecen después de las 2 horas y pueden ser diferentes entre consumir cannabis ingerido que consumir el fumado. ¿Y qué pasa con una persona? Conste que no he hablado de edad ni nada por el estilo. ¿Qué pasa con una persona que consume marihuana de esta manera? ¿Cuáles son los efectos? Esto es una síntesis de lo que las personas consumidoras nos manifiestan, ya sea en la vida común como en los servicios de urgencias de los hospitales. Pero alguien que consume marihuana de cualquiera de estas fuentes que estamos comentando, tiene alta sensibilidad en sus sentidos. Dicen siempre que el tiempo pasa lentamente. Por supuesto, se marean, eso está muy bien descrito, se relajan y con mucha frecuencia, esta es una de las búsquedas que las personas tienen en el consumo, vamos a llamarle médico, de marihuana como tal. Euforia, por supuesto, incluso hay circunstancias muy interesantes. Alguna paciente de hace muchos años que consumía marihuana en este sentido, ella lo consumía porque era la única manera o era la mejor manera de tener relaciones sexuales exitosas. O sea, exitosas me refiero plenas para ella, plenas para su pareja. Por supuesto, también dicen que hay un incremento importante de los sentimientos de introspección. O sea, hay que ver en nuestro interior según esto. Y buena parte de los consumidores dirigen este efecto como uno de los más interesantes del consumo de marihuana. Risa, bueno, regresando a la canción de Oscar Chávez, precisamente buena parte de la canción dice eso, ¿no? Y teniendo una mayor conciencia emocional. Y aquí, todos los que estamos metidos en salud mental, sabemos bien que pudiera ser que para muchos esta sería una de las condiciones importantes o interesantes del incremento de la conciencia. Ya platicaremos porque hay otros puntos en este sentido que tienen que ver con eso. No quisiera irme de largo y si prefieren guardar las preguntas o los comentarios al
al final, o si en este momento alguien considera importante hacer un comentario o una pregunta, podemos tener cualquiera de esas opciones. ¿Cuáles son los efectos negativos del consumo de cannabis? A propósito, estoy planteando el uso del término de marihuana o de cannabis. Bueno, los efectos negativos del uso de marihuana es ansiedad, ataques de pánico, y mis colegas y todos los que estamos metidos en la atención de las enfermedades mentales sabemos bien que esa es una de nuestras preocupaciones más importantes actualmente, ¿sí? Pensamientos delirantes, o sea, muy concreto, los pensamientos delirantes son aquellos que corresponden a ideas no creíbles que producen un intenso malestar a las personas que los tienen. Pérdida del control de los pensamientos, y pongan en ese cajón desastre, por favor, todo lo que ustedes puedan plantear como qué significa pérdida del control de los pensamientos. Deterioro de la memoria y una disminución importante de la sociabilidad. ¿Me sigo? Ahí está. Déjenme mover esto. ¿Qué pasa con la cognición? O sea, ¿qué pasa con una de las funciones más importantes desde nuestro punto de vista de las funciones cerebrales? Es que la cognición, la capacidad de disminuir la posibilidad de entender y de comprender y de relacionarnos desde todos otros puntos de vista va en deterioro constante. Ahora sí, para que lo dejemos ahí, la presentación estará a su disposición. Y aquí en la parte baja de la presentación está la cita bibliográfica de donde está obtenida la información de esta presentación, de esta diapositiva en particular. El uso constante de cannabis desde la adolescencia trae consigo una disminución importante o más bien, un deterioro cognitivo importante a largo plazo. De manera tal que quienes fueron sujetos de estudio en esta presentación, en esta investigación, bajaron a un nivel de 8 puntos por abajo de lo que hubiera sido su coeficiente intelectual después, más bien antes de haber consumido marihuana. Esto no hay mucho, está perfectamente claro, pero este es un punto interesante en este sentido. Los promotores del consumo de cannabis dicen, y lo dicen con fundamento, que el riesgo de tener accidentes, principalmente accidentes de auto, es mucho menor, perdón. Ahorita que me deshaga de la llamada, continuamos. Déjenme quitar mi ya, ok. Regreso. Los impulsores del consumo abierto de marihuana dicen que es mucho menor la frecuencia
de la presencia de accidentes con el alcohol que con la marihuana. Esto es cierto. Este concepto que manejan los propugnadores es real. En nuestro país, en buena parte, la mayor parte de los accidentes de automóvil y accidentes de tránsito tienen que ver con el consumo de alcohol, no con el consumo de marihuana. Este sí es punto a favor de los propugnadores de este problema. Pero nada más, déjenme seguir la casilla. Cannabis y conducción. Hay deterioro de la conducción, hay disminución del tiempo de reacción, mala coordinación motora, distorsión de la percepción y del tiempo. Acuérdense, por favor, de lo que se sentía cuando se consume marihuana. ¿Cuáles son los puntos clave en este sentido? El cannabis fumado tiene una acción más rápida y un efecto más corto, ¿sí?, que el cannabis ingerido. Esto es importante. El consumo de cannabis desde la adolescencia trae consigo deterioro cognitivo importante. El uso de cannabis afecta la conducción, el juicio, la coordinación motora y trae ese tipo de importancia. Y este es el tipo de preocupación, y ahí me voy a ir a la parte casi final de este punto, que es, se las voy a platicar cuando llegue con esta. ¿Qué tiene que ver con la hora o el tiempo, el momento en el que los jóvenes consumen marihuana? Y ahí, antes de terminar con eso, me voy a ir con la parte de qué tipo de trastornos psiquiátricos se producen por consumir marihuana. Por supuesto, por vía de entrada, psicosis y ansiedad. Lo más frecuente, esto parecía que no funcionaba con otro tipo de sustancias. Aparece el tetrahidrocannabinol como la sustancia que más efecto nos produce si consumimos marihuana. Pero todo hacía pensar que el tetrahidrocannabinol era una sustancia benigna. ¿Por qué? Y aquí hay un punto muy interesante. Porque el cerebro produce sus propios endocannabinoides, ¿sí?, las propias sustancias que están dentro de nuestro sistema nervioso, que simplemente se potencian cuando alguien plantea esta situación. No es de los primeros años cuando hemos hablado de esta situación, sino esto nos va a una idea que ya antiguos clínicos en el área de psiquiatría planteaban que el hashish, en particular el hashish, pero ya sabemos por qué, el hashish producía psicosis aguda transitoria. Esto quiere decir, quien consume hashish o marihuana de alto nivel de potencia, tiene altas posibilidades de desarrollar un trastorno psicótico grave, pero que para nuestra fortuna, cuando llega a ser atendido correctamente, se soluciona correctamente. No siempre. ¿Qué pasa en la psicosis cannabinoide? Por eso la dejamos aquí. Paranoia o manía serían los síntomas más importantes, ¿sí? Existen también, y aquí está una circunstancia muy interesante, dicen condiciones o menos comunes, como sería la presencia de trastornos hebefrénicos o posturas o gestos extraños. Esta es una de las condiciones más interesantes
que plantea que alguien, con base en buena parte de la información que conocemos, se diga erróneamente que la marihuana conduce a esquizofrenia. Esto es una mala lectura de la documentación y precisamente los quienes propugnan el consumo abierto de marihuana dicen que los psiquiatras hemos dicho que el consumo de marihuana produce esquizofrenia. Los psiquiatras no hemos dicho eso en ningún momento antes, pero sí hemos dicho las otras condiciones que son importantes desde el punto de vista de salud mental. Déjenme y nos vamos a esto. ¿Sí? En alguna vez, ¿cuántos pacientes tuvieron posibilidad de plantear la presencia o no de marihuana, de esquizofrenia? Esto es una condición interesante. Como sabemos bien, la esquizofrenia, probablemente la enfermedad mental más, no quisiera decir popular, pero sí le diría la más importante desde el punto de vista psiquiátrico, le digo yo, la cereza del pastel en la nomenclatura, en la clasificación de las enfermedades mentales, se da en la juventud. Los primeros episodios de esquizofrenia se ven alrededor de los 18, 20, 20 y tantos años, y con mucha frecuencia los vemos en el momento de la adolescencia, ¿sí? O el fin de la adolescencia principalmente. Esto nos lleva a plantear, y esta es una parte interesante de este punto al final, nos lleva a plantear que puede que no sea la marihuana como tal la sustancia que produce o lleva a la esquizofrenia de una persona, al desarrollo de la esquizofrenia en un joven, pero sí es muy probable que la serie de condiciones personales de ese joven en un momento dado se matizaron, se proyectaron después del consumo de marihuana. Aquí tenemos una imagen a este respecto y la imagen va muy coincidente con la edad, no tanto el género, porque es mucho más frecuente que encontremos varones con esquizofrenia que muchachos. Pero lo interesante es lo que siguiente. Hay una reducción de respuesta emocional, hay un declive social, hay un enlentecimiento cognitivo y hay un punto muy interesante que les quiero dejar aquí para que recuerden. La presencia de apatía, que es normal en los adolescentes, nadie está esperando que sean diferentes, pero la presencia de amotivación, ¿sí? Y se produce lo que precisamente conocemos como el síndrome amotivacional de los consumidores de marihuana. ¿Qué es el síndrome amotivacional? No voy a entrar en muchos detalles, pero simplemente a los muchachos que desarrollan un síndrome amotivacional no les importa, espero tampoco exagerar, pero no les importa absolutamente nada en la vida. Ni siquiera su persona, ni siquiera su relación interpersonal, ni siquiera si comen o dejan de comer. Esa es una de las condiciones psiquiátricas que no parecen ser tan importantes. No estamos hablando del psicótico crónico o del psicótico agudo después del consumo de marihuana, sino de el muchacho, adolescente o preadulto, ¿sí? Que simplemente se convierte, y no quiero ser muy enfático aquí de plantear de qué se trata, se convierten en los ninis. Ni estudian, ni trabajan, ni quieren, ni hacen, ni aman, ni adoran, nada. Muchos de nuestros jóvenes con este tipo de síndrome motivacional son consumidores crónicos o en su momento fueron
consumidores importantes de este tipo de sustancias. Entonces, esta es una condición que vale la pena tomar en cuenta, porque es algo que vamos a ver también en nuestros jóvenes. Puntos, y ahora sí, ya cerca del final. Puntos clave con estas condiciones. El uso de cannabis es un factor de riesgo alto para la enfermedad psicótica. Concreto, el consumo de cannabis, particularmente en los jóvenes y antes entre la adolescencia y la primera juventud, es una circunstancia importante para el desarrollo de una enfermedad mental grave. Punto número 2, el consumo de cannabis produce ansiedad aguda y reacciones de pánico. ¿Sí? Y unos minutos que por fortuna no fueron tantos después de tanto lío con la presentación, unos minutos para saber por qué los propugnadores del consumo de marihuana desde el punto de vista médico han platicado y hablado tanto. Bien, pues ahora resulta que la marihuana resultó ser la quinta esencia de los tratamientos de los trastornos psiquiátricos. Vamos a ver si esto es un poco cierto. ¿En qué se está utilizando actualmente el consumo, el uso de marihuana desde el punto de vista médico? Dolor crónico, náuseas y vómitos en la quimioterapia, espasticidad, en particular en pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Y ustedes habrán conocido que quienes más propugnaron del uso de marihuana desde el punto de vista médico fue justamente una familia que tenían a una hija con un síndrome de Lennox-Gastaut, que si no lo recuerdan se los platico. Nos decían las personas de esta familia, con esta hija, con esta chica con epilepsia incontrolable, nos decían, y lo decía yo en su momento, que tenía alrededor de 400 convulsiones al día. No voy a sesgar las cosas con mi punto de vista, pero bueno, tener 400 convulsiones al día es imposible para todo el día, ¿sí? Para decir concreto. Pero bueno, lo que sí funcionó aquí es plantear que hay el CBD, acordémonos del inicio de la plática de hoy, el CBD es una sustancia que sí está considerada como un anticonvulsivo eficaz. Entonces, ahí vamos a la parte que tiene que ver con la marihuana desde el punto de vista médico. Nos vamos aquí otra vez a hablar de psicosis. ¿Qué pacientes psiquiátricos determinan como psicosis a largo plazo por el uso de cannabis? ¿Sí? Y aquí, ¿cuáles se abstienen o cuáles siguen consumiendo? Hay posibilidades de propensión a la adicción. Muchos decimos que sí, otros nos dicen que no hay eso, que no sé, dicen muchos de los usuarios con mucha frecuencia, yo lo puedo dejar cuando quiera. Eso dicen todos los pacientes que tienen adicciones, pero es interesante porque esto se parece de algún modo a otro síndrome de abstinencia que es el de la nicotina. Puntos clave aquí, alrededor
del 10% de los consumidores de cannabis cumplen con los criterios para hacer el diagnóstico de adicciones. No, me quedo con más. Segundo, el sistema endocannabinol juega un importante en que una persona tenga o no adicción, en este caso particular, a marihuana, ¿sí? El síndrome de abstinencia de cannabis es muy similar al síndrome de abstinencia de la nicotina. De hecho, tienen muchas posibilidades. Y nos vamos al final. ¿Cuál es el tipo de tratamiento del trastorno por cannabis? No tenemos mucha información. En algunas personas les funciona la terapia psicológica y en lo que parece ser más importante es que en la terapia psicológica tiene que ver la relación terapéutica. O sea, lo que hacemos, lo que hacen los psicólogos y lo que hacemos los psiquiatras con los pacientes, no tanto con la manera como los enfocamos. Nos vamos para acá y CBD y tetrahidrocannabinol han servido para los pacientes con psicosis. No hay suficientes estudios y no hay suficiente material para saber que esta es una posibilidad. ¿Funcionan los antipsicóticos? Para fortuna sí, y los antipsicóticos permiten regresar de alguna manera a los pacientes que han desarrollado un síndrome psicótico por cannabinoides. Nos quedamos con esa parte. No olviden nuestro síndrome amotivacional, que correspondería a esta imagen. Y hasta el momento no tenemos una manera estructurada de tratar o de atender a las personas que desarrollan, porque esa es la situación, que desarrollan nuestras enfermedades psiquiátricas secundarias al consumo de marihuana. Los puntos clave, el consumo, hay evidencia muy escasa de que el consumo de marihuana pudiera traer enfermedades mentales, pero no parece ser suficiente, y esto, buena parte, es lo que hace que los grupos que propician el consumo y la liberación de la marihuana como una sustancia sin inocua, es algo a lo que por fortuna nos oponemos, no yo, no es tan importante, pero un grupo de psiquiatras que sabemos que el consumo de marihuana, principalmente en edades tempranas, propicia la presencia de enfermedades mentales graves. Lo dejamos aquí. Les agradezco su atención y estoy abierto. Se lo había comentado Andrés en su momento, pero bueno, hubo un poco de dificultad al respecto, pero sigo abierto a reserva de que Andrés me ayude a integrarlo. Sigo abierto a las preguntas. Ahí en la última diapositiva están mi correo electrónico, ¿sí? Es la parte de abajo, y mi Twitter, en el que pueden en un momento dado localizarme si lo consideran necesario en un momento dado. Entonces, dejo de compartir afortunadamente la presentación que sí llegó, y entonces le cedo el micrófono a Andrés. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Sosa, por tan brillante ponencia. Como siempre, creo que fue muy útil y accesible para todos.
y estoy seguro que la presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Mental, la maestra Olga Lidia Bello, va a querer decir unas palabras de agradecimiento también antes de pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. La Sociedad Mexicana de Salud Mental, Delegación Querétaro, cuyos fines son buscar la prevención, buscar evitar que las personas tengan trastornos mentales. Vemos con mucho agrado que podamos transmitir estos conocimientos y que las personas podamos ayudar, sobre todo en los jóvenes. Como usted dice, en los jóvenes puede haber muchísimos mayor trastornos. Sabemos que la madurez del cerebro, ahora ya sabemos que la madurez del cerebro se da casi hasta los 21 o 22 años. Entonces, todo lo que puede transformar y deformar el consumo de marihuana o de cannabis y que bueno, de alguna manera cuando la gente asocia que hay una ley que lo permite, creemos que por eso no hace daño, ¿no? Entonces, realmente es muy importante que sepamos que sí puede ocasionar trastornos y que sí tenemos que preverlo. Hay una serie de preguntas. Quisiera que si todos quisieran más información sobre lo que hace y las pláticas que damos en la Sociedad Mexicana de Salud Mental, me hicieran favor de en el chat poner su correo o su WhatsApp para nosotros poderles mandar información sobre todas las actividades que hacemos y los cursos que estamos siempre promoviendo. Normalmente buscamos siempre, en cuanto encontramos a alguien con mucho conocimiento y valioso como el doctor Sosa, que tuve la oportunidad, estoy tomando un curso con usted, bueno, con el Instituto Nacional, Politécnico Nacional, y sobre los trastornos mentales, y usted tocó este tema y me pareció, no lo amplió porque no era el tema en la clase. Gracias por su participación. Nada más denme oportunidad de contestar algunas cosas que salieron del chat, muy breves, Sí. pero que es interesante desde el punto de que estamos. La primera es muy interesante. Dice Verónica Ramírez, dice, sed no es síntoma. Perdón, tengo que regresar a este punto. Sed sí es síntoma en los consumidores de marihuana, ¿sí? No tanto, y podríamos abrir un poco más el tema, pero sí, sed en los consumidores de marihuana sí es un síntoma. Y regreso a la canción de Oscar Chávez. Regresen, léanla cuando la vean. La siguiente es una pregunta súper interesante y me deja aquí. ¿Es CBD es adictivo? No sabemos. Está de una frecuencia tan importante, se consumen de manera tan interesante, pero todavía no sabemos si es adictivo o no. Se plantea la idea de que CBD está libre de las condiciones de los tetrahidrocannabinol y que por eso es inocuo, comido de inocuo. Pero a la fecha no sabemos la posibilidad de que alguien desarrollara adicción al consumo o al uso de CBD. Por eso me pareció particularmente importante que lo preguntaran de ese modo. Y luego déjenme ir a ver otra que estaba por aquí. Ah, ok, gracias Andrés, te vi por ahí y... Sí, ok, no, es el regreso. ¿Desde Déjenme qué ir a la edades? otra. Hay una que preguntan desde qué edades se tiene estadísticas de inicio en el consumo. Perdón, era la siguiente que era la más importante en ese sentido. Todo el consumo, más bien, toda la intención precisamente, y lo decía la maestra hace un momento, a ver, y con eso redondeamos. Ya es imposible echar atrás la legislación sobre marihuana. Eso no hay más. Y esto nos lleva a una condición muy interesante desde el punto de vista de la libertad personal. Si alguien quiere consumir marihuana y le parece que es una posibilidad muy interesante y útil, bienvenido.
y adelante, bienvenido al mercado y a todo lo que se ha dado en el mercado. Pero lo único que es importante evitar que suceda es que los jóvenes, antes de la maduración cerebral, consuman cualquier sustancia y particularmente marihuana. Alcohol fuera en los jóvenes. Sé que estoy diciendo una barbaridad que no ha sucedido, pero alcohol fuera del cerebro de los jóvenes antes de los 18 años, de los 18, lo digo por una edad, pero por supuesto, marihuana fuera si queremos jóvenes sanos o no tan perjudicados. Y el resto, bueno, pues adelante, los que quieran consumir, podemos plantear cualquier otra circunstancia, pero esta era la parte con la que me interesaba terminar. Les agradezco su presencia, su participación en un momento dado, y de verdad me quedo con la idea de que de algo les sirva para que sepan por qué, como empezamos, por qué algunos psiquiatras, ¿sí?, planteamos la idea de que no fue bueno liberar el consumo de marihuana, y otros psiquiatras dicen, no, hay que legislarlo y entonces abrir tienditas para organizar el comercio. Y otra cosa importante, el narcotráfico no va a cambiar nada de lo que estamos teniendo actualmente por el hecho de que se haya liberado o no se haya liberado el consumo de marihuana. Gracias de nuevo cuenta a la sociedad y a la maestra Bello, Andrés, por supuesto, y estoy en su momento también cualquier consideración si necesitan comentar sobre este mismo tema. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Me parece que hay una mano levantada, Laura. Sí, muchas sí, gracias, perdón. doctor. Buenas Adelante. tardes, doctor. Soy Laura Ciprés. Estoy aquí con mis hijos escuchando atentamente su ponencia, que me parece muy reveladora para nosotros como familia. Muchísimas gracias por este espacio. Y surgió la duda de mis hijos que me preguntaban, a ver, ¿cómo es posible? Y lo escribí aquí. ¿Cómo es posible que si la marihuana causa ansiedad, que es lo que nos explicaba, por qué a la gente que no tiene adicción les da una sensación de relajación, de tranquilidad, en donde pareciera que la ansiedad se calma? Entonces les causó como esta controversia para ellos. Pues me gustaría que si nos hace favor de explicarles a ese nivel cuál es esa diferencia. Sí, con todo gusto, y le agradezco la pregunta y tiene mucho sentido, y en realidad déjeme regresar a la posición inicial. Sí, es completamente cierto. Los consumidores de marihuana, uno de los objetivos que pueden mencionar fácilmente es la sensación de relajación. Pero, por lo contrario, aquellos usuarios crónicos de marihuana van a tener con más facilidad sensaciones de ansiedad. Muy, muy importante. Más aún, déjenme darles este punto interesante. CBD, ¿sí?, nuestra cannabinoide no natural, comillas, ¿sí?, se está utilizando para ansiedad y depresión. Y así se está comercializando en internet y se los mandan a su casa. Tengo aquí la circunstancia de plantear
que no estoy tan seguro que lo que la mayor parte de las personas están recibiendo por una verdadera dosis de CBD lo sea. Pero de esta manera, la mayor parte de las personas que lo están utilizando lo usan para ansiedad. ¿Sí? Entonces, sí hay una base bioquímica en un momento dado para saber por qué la marihuana produce relajación y por qué en los consumidores crónicos en un momento dado produce ansiedad importante. Muchísimas gracias, doctor. Aquí ya contestó a mis hijos. Le Gracias. agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Sí les pedimos que quienes quieran la presentación y quieran mayor información del tema, nos hagan favor de escribir su correo electrónico para poder hacerles llegar y más información de cursos que estamos dando. Muchísimas gracias, doctor. Creo que la clave está en la adolescencia. Así es. Porque el adolescente y el preadulto, yo digo, si el cerebro termina de madurar hasta los 21, 22 años, pues, ¿qué estamos haciendo? Ningún posible que les cause adicción sería bueno, ¿no? Ni siquiera la cannabis, ni siquiera la marihuana, ni el alcohol, ni la nicotina, y bueno, ni los videojuegos, porque les genera efectivamente dopamina y esto nos está ocasionando muchas adicciones. Entonces, por eso es que vale la pena que en la edad de la adolescencia y la juventud prevengamos mucho esto, para que después no se dé, como dice el doctor, en lugar de un efecto relajante que podría ser a lo mejor en un adulto mayor, en una persona que ya, bueno, ya tiene su cerebro como quiera ya maduro, no se va a generar una adicción tremenda que le haga ser una persona que consume crónicamente esta sustancia y después es lo contrario, enfermedades de verdad muy, muy graves y que muchas veces ni siquiera se pueden asociar claramente al consumo y entonces no se puede dar un tratamiento, como decía el doctor, no hay un tratamiento estructurado por lo mismo. Eduardo tiene la mano levantada. Sí, ¿La veo? sí, Ahora sí ya. En primer lugar, agradezco mucho a la sociedad la oportunidad de tener esta conferencia y aclarar realmente esto que se acaba de expresar, de que no es inocua la marihuana. En Querétaro sí es motivo de preocupación el observar que la adicción al alcohol se da sobre todo en adultos, pero en el caso de marihuana se da sobre todo en jóvenes y adolescentes, ¿sí? Y esto viene en rápido crecimiento. Entonces, sí es muy, muy preocupante porque generar o crear precondiciones de ninis, ¿no? A partir de una legislación se me hace por demás desafortunado para nuestro país, para las familias, para los jóvenes, para el futuro de la juventud, más aún que se está reduciendo por, digamos, el comportamiento demográfico, la cantidad de niños que nacen y, por tanto, de adolescentes y jóvenes hacia el futuro. Entonces, sí lo veo con mucha preocupación y yo esperaría que prevaleciera la cordura en México y hubiese, en primer lugar, limitaciones al consumo y con la esperanza de que hacia el futuro pueda ser cambiada esta legislación. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por su participación también y estoy completamente de acuerdo. Les quiero decir que para preparar esta presentación me puse a buscar el mercado del CBD en Querétaro y sí encontré.
y sí encontré mucho. Lamentablemente. Sí es algo que se está dando y es algo preocupante sin duda y por supuesto el trabajo es principalmente hacia los jóvenes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues agradecemos a todos su participación. Verdaderamente muchísimas gracias, doctor, por su generosidad en su tiempo, en su preparación de estos temas y compartirnos con toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Ah, perdón, hay una mano levantada, Luis Bello. Luis. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Disculpe el ruido que se escucha alrededor. Yo tengo una pregunta. No sé si usted tiene conocimiento acerca de lo que le llaman el Delta o Delta 9, que al parecer es una especie de droga que no es tan activa y tan agresiva como la marihuana, Ajá. pero que inclusive en muchos lugares de la Unión Americana ya es. Sí, aunque intenté brincarme un poco la información sobre los cannabinoides sintéticos, sí les quiero decir que es muy probable, no la ubico como tal con este nombre, pero es muy probable que sea uno de los cannabinoides sintéticos más recientes que se colocaron en el grupo. Esto es real. De eso sí me encantaría, si lo consideran necesario, que a través de la sociedad o a través de mi correo electrónico me hicieran la petición y yo me encargo, les prometo, de encontrar la información que pudiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos muchísimo, no queremos abusar de su tiempo, el tiempo de los demás. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos poder seguir contando con usted para muchísimos temas, porque tiene muchos temas muy interesantes que compartirnos para la prevención. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes y gracias por estar aquí. Gracias.